Hace 8 días yo les estuve hablando de las luchas en la mente, ¿se acuerdan? Dijimos que la lucha de todo creyente está en la mente. Y dijimos que no podemos creer todo lo que pensamos, sino que debemos elegir pensar lo que creemos. ¿Cuál es la base de nuestra creencia? La palabra de Dios. Vivir y caminar por fe, y es vivir conforme a lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Eso es vivir y caminar por fe. Dijimos también que las fortalezas que se levantan en la mente y las ataduras vienen como producto de pensamientos negativos que usted y yo podemos recibir, influenciados por lo que escuchamos, por lo que vemos, por lo que leemos, por lo que recibimos alrededor de nosotros. Pero que si se levantan fortalezas en nuestra mente que parecieran que nos dominaran, pudimos entender que esas fortalezas que se levantan son derribadas por medio de la palabra de Dios, y que usted y yo debemos llevar todo pensamiento cautivo para que sea sometido a la verdad de Jesucristo. Amén. Listo. También dijimos que las armas con las que nosotros luchamos no son las armas carnales o no son armas de este mundo, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son las armas con que un cristiano lucha? La oración, la sangre de Cristo, el nombre de Jesús, la alabanza, la palabra de Dios y muchas otras más. Muy bien, entonces leamos nuevamente Juan 8:32. Quiero que algún voluntario lo lea, por favor. Dice que si somos realmente discípulos del Señor, ¿quién es discípulo del Señor? Quien sigue fielmente las enseñanzas de Dios. Si preguntamos quién es discípulo, tal vez todos decimos yo, pero realmente somos fieles a las enseñanzas del Señor, porque solo y exclusivamente aquel que se mantiene fiel a las enseñanzas del Señor puede decir que realmente es un discípulo de Jesucristo. Dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Cuando Jesucristo fue preso por el Imperio Romano en cabeza de Poncio Pilato, hubo un diálogo entre Poncio Pilato y Jesucristo, y el diálogo tuvo que ver precisamente con la verdad. ¿Qué es la verdad? Yo creo que es una de las preguntas que todos los seres humanos hemos tenido. ¿Qué es la verdad? Si usted es una persona de mente inquieta y de mente filosófica, usted siempre está pensando en qué es la verdad. De hecho, muchas personas viven su propia verdad, pero solamente hay una verdad absoluta, que es la verdad de Dios, la cual nos hace libres. Amén. Cuando usted y yo vivimos un engaño, ¿cómo salimos del engaño? Conociendo la verdad, ¿cierto? ¿Sí o no? Diga, la verdad me da libertad. Entonces la vida cristiana se vive por fe, según lo que Dios dice que es cierto. Jesús es la verdad. Diga conmigo, Jesús es la verdad. Y el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu de Jesús, es el Espíritu de verdad que nos guía a toda la verdad. Y ese Espíritu está en cada creyente. Si usted es creyente, usted tiene el Espíritu Santo. ¿Y cómo se conoce el Espíritu Santo? Como el Espíritu de verdad. Y si usted es creyente y usted tiene el Espíritu Santo, usted no tiene por qué vivir en mentira. Usted no tiene por qué vivir en engaños. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos participar de la mentira y de los engaños y de la distorsión de la verdad, ni nada asociado con la falsedad. ¿Por qué? Porque entonces no estamos siendo coherentes con lo que somos. Diga, la palabra de Dios es la verdad. Diga, Jesucristo es la verdad. Y esa verdad de Jesucristo que Dios nos la ha dejado a través de su palabra es la que a usted y a mí nos lleva a vivir una vida en libertad. Es la que
destruye argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y es la que nos lleva a vivir la única verdad que nos da libertad, la verdad de Dios. Dice el Salmo 32, versículo 2, no lo busquen, dice: bienaventurado el hombre en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Qué significa bienaventurado? Bienaventurado significa doblemente feliz. Es decir, que usted y yo podemos disfrutar la felicidad verdadera cuando vivimos la vida en la verdad. Diga conmigo: el que nada debe, nada teme. ¿Es cierto o no es cierto? No hay nada más tenaz que usted vivir asustado porque en algún momento se va a descubrir lo que usted está viviendo. Pero el que nada debe, nada teme. El que vive conforme a la verdad, vive tranquilo, vive en paz. Bueno, entonces vamos a ver, hay tres formas o maneras en que nosotros podemos ser engañados por aquello que recibimos de afuera, externamente, que se conoce en el ámbito cristiano como el mundo. Nosotros somos ciudadanos del cielo, pero vivimos en el mundo. Digan amén. Nosotros podríamos decir que tenemos una nacionalidad que prevalece, que es la ciudadanía del cielo, ¿cierto? Somos embajadores del cielo en esta tierra de nadie, pero nuestra ciudadanía está en el cielo. Amén. Pero aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Por el contrario, somos luz del mundo. Dígale al que tiene a su lado: usted es luz del mundo. Somos la luz del mundo, la iglesia. Somos la luz, y la luz que no se esconde debajo de un canasto, sino que se debe poner en un lugar alto para que las buenas obras que nosotros hacemos en respuesta a la fe que tenemos en Cristo dé testimonio. Amén. Bueno, entonces quiero que cierren sus ojos, por favor, no como un acto religioso. Cierren sus ojos, sino con convicción en su corazón. Yo lo voy a guiar en una oración, porque si estamos hablando del mes de romper cadenas, pues es importante que nos pongamos en sintonía con el Señor. Y la oración es lo que nos sintoniza con el Espíritu del Señor. Repitan conmigo: querido Padre Celestial, tú eres la verdad y deseo vivir por fe según tu verdad. La verdad me hará libre, pero de muchas maneras he sido engañado por el padre de mentiras y por filosofías de este mundo caído, y me he engañado a mí mismo. Decido andar en la luz, sabiendo que me amas y me aceptas tal y como soy. Mientras pienso en posibles engaños, le pido al Espíritu de verdad que me guíe a toda verdad. Por favor, protégeme de todo engaño. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Entonces vamos a ver maneras en que el mundo nos puede engañar. Recuerden, estamos en este mundo, pero somos luz de este mundo. El apóstol Pablo nos dice en una de sus epístolas que aunque él estaba en el mundo, él se hizo a muchos para ganar a mayor número, pero nunca perdió sus convicciones. Siempre estuvo firme y permaneció en la verdad. Usted y yo estamos en un ámbito secular por fuera de la iglesia. Aquellos que tienen trabajos seculares, no podemos estar en una urna de cristal. Están los negocios, las cosas, las cuentas que hay que pagar, los clientes y todas esas cosas. Pero usted, como cristiano, es luz en este mundo. Amén. El mayor éxito de la iglesia en todos los tiempos tiene que ver con esto, que podamos ser luz en este mundo. Pero el mayor fracaso de la iglesia
es que estando en el mundo seamos como el mundo y no seamos la luz de este mundo. Porque la gente que está en el mundo necesita de Dios. ¿Y cómo van a conocer de Dios? Siendo nosotros luz en medio de la oscuridad. ¿Amén? ¿Queda eso claro o no queda claro? Entonces vamos a ver varias maneras o formas en que podemos ser engañados en nuestra mente conforme a lo que recibimos de nuestro diario vivir por fuera. Muy bien, punto número 1, haciéndonos creer que adquirir dinero y cosas nos brindará felicidad perdurable. ¿A quién le gusta la plata? ¿A quién, mejor dicho, a quién no le gusta la plata? A todos nos gusta vivir bien, ¿o no? Darnos gusto, comprar cosas, algunos comprar ropa, cambiar el carro, renovar la casa, decorar, comprar un buen vino, tener una buena loción. Hay personas que les gusta eso, ¿no? Hay unos que les gusta más que otros. A mí me gusta personalmente, me encanta poderlo hacer. Lo hago en la medida de mis posibilidades. Pero ojo, ninguna de esas cosas nos dan felicidad perdurable. Si estamos buscando la felicidad en las cosas materiales no nos van a dar felicidad perdurable. Porque cuántas veces usted se ha puesto una meta de alcanzar algo material y después que lo tiene usted dice ya lo tengo y ya. Como que perdió sentido lo que usted quiso lograr o lo que usted quiso alcanzar, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios con respecto al dinero? Dice, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Hay personas que su vida y la meta de su vida se les vuelve conseguir plata y tener cosas materiales. Es bueno tener cosas materiales, ojo, y el dinero no es malo ni bueno, el dinero es neutro. El problema es dónde esté el dinero en nuestro corazón. Si el dinero desplaza a Dios, entonces a nosotros nos está gobernando un espíritu de codicia, que es idolatría, que es el amor hacia el dinero, hacia los bienes materiales. Pero si nosotros recibimos el dinero y lo administramos sabiamente como Dios dice, y de lo que Dios nos da apoyamos la obra de Dios y compartimos con otras personas y cubrimos todas nuestras necesidades, pues estamos haciendo la voluntad de Dios con respecto al dinero que Dios nos da. Pero no se nos puede volver una obsesión. Hay personas que Dios les ha dado la capacidad de hacer negocios, de multiplicar los recursos. ¿Y con qué fin? Yo me pregunto, ¿con qué fin? Muchas veces con el fin de generar empleo, de generar empresa, de proveerle oportunidades a otras personas. Pero el fin específico de Dios es que Dios nos prospera para que nosotros también bendigamos a otros. Diga, si yo soy prosperado, es para que otros reciban bendición a través de mí. Ese es el propósito. Pero nunca Dios nos da las cosas para que atesoremos o para pretender alcanzar la felicidad. ¿Por qué? Porque nunca los bienes materiales nos van a dar felicidad. Nos dan ciertas alegrías, pero no nos dan una felicidad perdurable. O si no, porque hay gente que tiene tanto dinero y no es feliz. Segundo, haciéndonos creer que comer y beber alcohol en exceso puede aliviar tu estrés y darte felicidad. Ese es un engaño. Pregúntele a la gente que le encanta tomar trago, que le encanta emborracharse, que le encanta consumir sustancias psicoactivas, que le encanta la rumba, ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Algunos dicen porque me gusta, pero ¿por qué le gusta? No, porque es que eso me ayuda a salirme del estrés, ¿cierto? A olvidarme de los problemas. Eso me ayuda a destensionarme un poquito. Y todo lo que nosotros hagamos en exceso nos puede llevar a la muerte. La vida cristiana es una vida en equilibrio. Digan amén. Diga, la vida cristiana es una vida en equilibrio. Que usted se pueda tomar una copa de vino
con una comida, de pronto una cerveza cuando está haciendo calor. Pero si esa copa de vino o esa cerveza lo va a llevar porque usted tiene debilidades con el alcohol y lo va a llevar a emborracharse, más bien no se la tome. Pero si lo puede hacer, hágalo, no tiene ningún problema. Pero viva su vida en equilibrio. Pero entendamos que estas cosas no nos van a sanar el estrés ni la preocupación. Porque entonces hay gente que vive supremamente preocupada porque se la pasa borracha. Y nada de estas cosas nos traen la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Amén. ¿Queda eso claro o no queda claro? Yo tuve una oportunidad en la vida, en la juventud, donde probé muchas cosas y no fueron cosas buenas. Y yo era un joven infeliz y nada de eso finalmente me trajo felicidad. ¿Qué me trajo la felicidad verdadera? La paz de Jesucristo. Amén. Listo. Algunos dicen, ay sí, pero es que recuerde, pastor, que Carlos Marx dijo que la religión es el opio de los pueblos. ¿Tenía razón Carlos Marx? ¿Sí o no? Sí tenía razón. Porque el cristianismo no es una religión. Y si entendemos un poco el contexto de lo que quiso decir cuando Carlos Marx dijo lo que dijo con respecto a la religión, lo dijo porque en ese tiempo las personas que se querían salir de la realidad y tenían plata para comprar opio, compraban opio, se trababan, volaban y se salían de la realidad. Y los que no tenían plata para comprar opio, algunas personas que querían salirse de la realidad, escogían una religión para esconderse de su realidad. ¿Tenía razón Marx? ¿Sí o no? Sí tenía razón. Pero el cristianismo no es una religión. El cristianismo es un modo de ser y un modo de vivir. Es un estilo de vida. Amén. Otro punto. Entonces Proverbios 23 versículo 19 al 21, ¿qué dice? Yo lo voy a leer. Hijo mío, presta atención y sé sabio. Mantén tu corazón en el camino recto. No te juntes con los que beben mucho vino, ni con los que se hartan de carne, pues borrachos y glotones, por su indolencia, acabarán harapientos y en la pobreza. Aquella persona que es presa del alcoholismo, de la drogadicción o cualquier vicio, terminará tarde o temprano en la pobreza. Pero tengo una noticia para esas personas: en Cristo podemos ser libres. Amén, iglesia. Y Dios puede restaurar las vidas y volvernos a traer al camino y hacernos sobrios, y que más bien en vez de emborracharnos con vino, seamos llenos del Espíritu Santo, como dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 5 versículo 8. Muy bien, otro engaño, haciéndonos creer que un cuerpo atractivo y una personalidad encantadora te conseguirán lo que necesitas. Entonces, estamos en la época de la estética. Entonces, diga conmigo, la estética sin ética es patética. Dígalo. La estética sin ética es patética. Entonces el mundo nos ha puesto unos estándares de estética. Entonces las mujeres tienen que tener ciertas medidas, todo engorda, hay que medir las calorías. Y está bien, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que cuidarnos, pero eso no se nos puede convertir en una idolatría o en una esclavitud. Amén. Yo tuve una época en que me subí mucho de peso porque a mí me encanta la comida. Yo no perdonaba un chicharrón, un pedazo de torta, un brownie con un tinto, un sancocho de las tres carnes, o una bandeja paisa después de un ayuno, y una mazamorra con panela, o una cocada como las que tú haces, con un tinto. Pero ¿qué pasa?
uno se tiene que cuidar y tiene que hacerlo por salud, porque llega un tiempo en que uno llega a una edad y cuando uno era joven el metabolismo iba así y uno va creciendo en años y el metabolismo se va poniendo como, y llega una edad en que el metabolismo es, y ahí es cuando vienen los problemas de presión arterial, los problemas de sueño, nos empiezan a doler las articulaciones, se nos sube la presión y vienen muchas cosas más que nos llevan a hacer un alto en el camino y a decir, si soy templo del Espíritu Santo, tengo que cuidarme. Pero eso no se nos puede convertir en una obsesión. Amén. Entonces estamos en una época en donde inclusive hay mujeres que se arreglan. Ojo, cuando digo se arreglan es, se meten a la tonería y pintura, se ponen puchecas, se afirman las nalgas, se alargan las piernas, se acortan las orejas, se ponen botox, se agrandan los labios y conforme a la estética cinética, las arreglan y creen que a través de eso pueden alcanzar lo que quieran y pueden inclusive hasta prostituirse, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre. Una mujer que se arregla para captar la atención de los hombres y sacarle ciertos recursos y alcanzar el objetivo, eso es prostituirse, ¿o no? Y está tan en boga eso en el mundo que ahorita a RCN le dio por poner en horario familiar una novela que se llama La Prepago. Y yo no quiero satanizar la televisión, pero en un horario familiar, una novela de eso, ¿qué mensaje le está mandando a nuestras jóvenes de hoy? Que quieren estudiar en cierta universidad, que quieren alcanzar ciertas cosas. ¿Qué mensaje le está mandando a una joven, adolescente o preadolescente? Porque si ellas no lo estuvieran viendo, listo, pero es un horario familiar. ¿Qué mensaje se le está mandando? Que usted puede vender su cuerpo y finalmente estudiar donde quiera. Lo importante es que usted sea bonita y atractiva y pueda conseguir un tipo que la sostenga, o varios. Y eso no es mandarle un mensaje a la juventud de prostitución. Y no solamente las mujeres, también hay hombres que entonces antes era anorexia. La mujer se abstenía de comer para no engordarse. Y se levantaba una mentira en su mente, entonces así esté flaca, se cree gorda. Para cuidarse, porque entonces la figura esbelta es lo que da la belleza. Y ahorita ya existe algo que se llama vigorexia, que es la anorexia, pero en los hombres. Ya hombres excesivamente obsesionados con la figura, viven afeitándose el cuerpo, se la pasan en los gimnasios, no tiene nada de malo ir a los gimnasios, se meten en cámaras bronceadoras, se afeitan las cejas. Algunos hasta se han hecho implantes de nalgas y otros se operan el abdomen y se hacen poner la chocolatina. Ustedes se ríen de eso, pero eso es lo que se está ofreciendo afuera. Y entonces, ¿qué va a pasar el día que a los hombres resulta que los implantes también salgan malos como los de las mujeres? Se los van a tener que cambiar cada 5 años. Y como existe la ley de la gravedad, tarde o temprano todo se cae. Y no voy a decir lo que pensé. ¿Qué dice entonces Proverbios 31:30? Engañoso es el encanto y pasajera la belleza.
La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. La verdadera belleza es la belleza interior. Amén. Entonces usted dirá, sí, pero es que uno no mira el interior de la mujer. Uno mira, claro, desde luego usted tiene que mirar y el gusto entra por los ojos. Yo miré a mi esposa cuando éramos amigos, ni amigos, y a mí me llamó la atención su figura. Pero después me di cuenta que era más bonita por dentro que por fuera. Porque finalmente la verdadera belleza es la que está por dentro. Y si no fuera así, imagínese usted detrás de una persona bien bonita físicamente, ¿y qué va a pasar el día que tenga un accidente? ¿Hasta ahí le llegó el amor? ¿Hasta ahí le llegó? No, el amor perdura. Cuando es el amor de Dios, el amor permanece para siempre. Amén. Listo. Bueno, otro engaño, haciéndonos creer que satisfacer la lujuria sexual te traerá satisfacción duradera. Hay hombres que uno los escucha hablar y dicen, es que yo sin una mujer me muero. Yo tengo que tener relaciones sexuales. Y habla como si fuera como un caballo detrás de una yegua en celo. Desde luego a los hombres nos gustan las mujeres y a las mujeres les gustan los hombres. Pero las relaciones sexuales son una parte muy pequeña, en un porcentaje muy pequeño de una relación matrimonial. Es que yo vivo feliz con mi esposa y la base de mi matrimonio es que tenemos muy buena sexualidad. Puede que a usted le encante con su esposa, pero eso no es todo en la relación de una pareja. Amén. Y hay mujeres que también uno dice, bueno, los hombres son un poco más agresivos en ese sentido. Pero en este mundo también hay mujeres que a toda hora viven mostrándose para llamar la atención del hombre y llevar al hombre a caer. Entonces hay mujeres que ya no se ponen escotes sino bufandas. No. No dije lo que debería decir. Pero pasa como lo que decía Cantinflas en la película El Padrecito. Cantinflas decía en la película El Padrecito, decía, ay, cómo han cambiado los tiempos. Antes uno decía, cómo se verá de bonita sin ropa. Ahora ya decimos, cómo se verá de bonita con ropa. Entonces, ojo, no somos una iglesia legalista, ni vamos a juzgar a nadie por la manera como se viste. Pero tenemos que ser equilibrados. Amén. Tenemos que ser equilibrados. Un día, una modelo muy reconocida de este país entró a una iglesia y uno de los que dirigía la iglesia le dijo, usted no puede entrar así con ese escote. Y le dijeron, pero ¿cómo así que no puedo entrar a la iglesia con ese escote? Si yo tengo el derecho divino. Y le dijo, y el izquierdo también. El que no lo entendió, compre la grabación. Listo, sigamos. Otro engaño, haciéndonos creer que podemos pecar sin tener ninguna consecuencia negativa. Diga, la obediencia nos da vida, pero la desobediencia y el pecado nos trae muerte e infelicidad. ¿En dónde comienza la enfermedad? ¿En dónde comienza la desgracia del ser humano? En el Edén, después de que Adán y Eva pecaron. Ahí comienza la desgracia de todo el género humano. Y traímos una herencia del pecado original,
Pero a Dios gracias vino un segundo Adán, que es Jesucristo, que vino a restablecer lo que se había perdido por el pecado. Y si el diablo vino a robar, a matar y a destruir, Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, diga conmigo, todo pecado trae su consecuencia. Muchos cristianos viven su vida apegados a un versículo que dice que si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces confiesan su pecado y dicen: peco, perdóname, peco, perdóname, peco, perdóname. Dios no está obligado a perdonarnos. Él nos perdona por su misericordia, pero tenemos que vivir las consecuencias de nuestro pecado. Pecamos y no vamos a perder la salvación, pero vamos a vivir en este mundo las consecuencias de nuestro pecado. Diga nuevamente, dígale al que tiene a su lado: todo pecado trae consecuencias. Y diga: y la verdad de Dios es verdad, así la creamos o no. Dígale al que así. ¿Saben qué dice la Escritura? Que recibe mayor condenación aquel que sabe las cosas y no las hace. ¿Saben cómo lo llaman las Sagradas Escrituras? Necio. El que conoce la verdad y no vive la verdad. Pero se habla de sabio aquel que vive, que conociendo la verdad la pone en práctica. Dice Hebreos 3, versículo 12 al 13. Hebreos 3, versículo 12 al 13. Dice: cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Diga conmigo: el engaño del pecado endurece el corazón. Cuando usted y yo hemos pecado, ¿qué pasa si no hacemos nada con ese pecado? ¿Saben qué nos pasa? Se nos endurece el corazón. Yo no sé si usted lo ha vivido o usted lo ha visto. Cuando usted ve que una persona ha estado muy bien espiritualmente y la persona cae y se aparta del camino de Dios, y usted quiere abordar a esa persona, y esa persona, usted lo primero que identifica es que esa persona tiene su corazón endurecido. Y empiezan a echarle la culpa a los demás, y empiezan a echarle la culpa a la iglesia, y empiezan a echarle la culpa a Dios, a las mismas circunstancias. ¿Por qué? Porque el pecado endurece el corazón. Pero Dios no tiene la culpa de nada, somos nosotros los que con nuestras malas decisiones nos acarreamos consecuencias que nos llevan a la depresión, a la muerte y a la destrucción. Pero les tengo una noticia: Dios mismo se hizo hombre y murió en una cruz para rescatarlo a usted y para rescatarme a mí, para que no vivamos una vida en desgracia, sino que más bien elijamos por convicción, conforme a la verdad de Dios que nos hace libres, y podamos vivir bien conforme a lo que Dios estableció para nosotros. Amén. Diga: el arrepentimiento nos produce avivamiento. Hay gente que cree erradamente que el avivamiento es producto de la emoción. Entonces, ay, el avivamiento. En esa iglesia de avivamiento, ¿por qué? Mírenlos. Eso no es un avivamiento. Avivamiento no son manifestaciones físicas o emocionales o sensoriales. El avivamiento se produce en el interior del corazón de un creyente. ¿Y cuál es la llave del avivamiento? El arrepentimiento. Cuando cada persona que tiene su fe puesta en Jesucristo decide darle la espalda en pecado y vivir una vida en santidad, eso es lo que produce avivamiento en una iglesia y en una sociedad. No manifestaciones sensoriales, que algunos lo llaman fluir, que algunos lo llaman como lo llamen.
Pero nuestra vida de testimonio y el fruto que damos es contrario a lo que dice las Sagradas Escrituras. Eso no es ningún avivamiento. El avivamiento se ve en la vida de una persona, en el fruto del Espíritu Santo. Eso es una vida llena del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces diga, todo pecado trae sus consecuencias. Pero diga, pero el arrepentimiento produce avivamiento. Muy bien, otro engaño, haciéndonos creer que necesitamos más de lo que Dios nos ha dado en Cristo. Voy a hablar de un tema que es espinoso para algunos, pero tengo que hablarlo. ¿Por qué? Porque quien no tiene raíces en el lugar donde Dios lo plantó, no puede dar fruto en ninguna parte. Vuelvo a decirlo, quien no establece raíces en el lugar donde Dios lo plantó, no puede dar fruto en ninguna parte. Un árbol sin raíces no puede dar fruto. ¿O sí? ¿Estoy equivocado o no? Entonces, muchas personas se la pasan de iglesia en iglesia, comparando iglesias, mirando las iglesias que hacen esta iglesia, que hacen en la otra iglesia, y en tal iglesia, en qué iglesia, y no tienen identidad con nada, y no pueden dar fruto en ninguna parte. Y si usted está buscando la iglesia perfecta, no vaya, porque usted se la va a tirar. Todas las iglesias son una bendición, pero si usted está pretendiendo recibir de Dios lo que Dios tiene para usted, buscando de iglesia en iglesia, nunca lo va a recibir, porque lo que Dios tiene para usted, Dios se lo va a dar en su intimidad, en el lugar donde Dios lo puso. Amén. Porque la Biblia dice que usted y yo no debemos ir a buscar las señales. Jesucristo mismo lo dijo. Dice que las señales nos seguirán, no nosotros seguir las señales. Y hay muchos cristianos que se sientan en iglesias, que están mirando las señales en la iglesia para ver qué iglesia tiene más señales, para determinar cuál iglesia es más espiritual. La espiritualidad no se mide por las señales, la espiritual se mide por el carácter en la vida de cada creyente. Amén. Vamos a mirar entonces Proverbios 16:18. Dice, al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Dice también la escritura que la antelación a la caída, ¿cuál es? El orgullo y la arrogancia. Plántese en el lugar donde Dios lo estableció. Y si Dios lo mueve, que sea Dios quien lo mueva, no sus emociones y no su corazón resentido. Porque usted resentido va a dar fruto de resentimiento, pero sano podrá dar un fruto que perdure realmente. Amén. Listo. Otro engaño, haciéndonos creer que las personas injustas que no quieren aceptar a Cristo irán de todos modos al cielo, porque la iglesia tradicional nos enseñó de que todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. La verdad de Dios nos dice que somos hijos de Dios. ¿Quiénes? Quienes creemos en Jesucristo y lo hemos recibido en nuestro corazón. Y el que no cree en Jesucristo, ¿para dónde se va? Para el infierno, así les guste o no les guste lo que les estoy diciendo. Eso es una verdad que tengo que decirla. Y el que reciba a Cristo será salvo. Eso dice la Escritura, no me lo estoy inventando yo. Y si usted hace parte de la iglesia tradicional y usted recibe a Cristo como Señor y Salvador, ¿usted es salvo? Porque aquí no estamos hablando de que la salvación la tienen las iglesias. La salvación la tiene Jesucristo. Él vino a morir, Él no vino a fundar denominaciones, Él vino a fundar una sola iglesia, que se llama la Iglesia Universal, todo el cuerpo de creyentes en Jesucristo. Existe la iglesia local, que es el lugar donde usted y yo nos congregamos, donde nos sentimos bien y nos identificamos con la visión, con el mensaje y con algunas otras cosas más. Bueno, dice entonces, 1 Corintios
capítulo 6, versículo 9. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. Otro engaño, haciéndonos creer que podemos asociarnos con malas personas sin que eso nos afecte. El que entre la miel anda, algo se le ha de pegar. ¿Sí o no? Si usted está luchando con el alcohol y sus amigos todos les encanta tomar trago y usted sigue siendo amigo de esos amigos, ¿qué le va a pasar? ¿Usted va a poder salir de ahí? No. Entonces algunos que dicen, no, es que yo me voy a evangelizar mis amigos. Y si usted no está lo suficientemente maduro, usted va a caer como sus amigos otra vez. Y usted va a decir, los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Y predicándoles el amor de Dios a todos, como una vez iba Billy Graham en un avión y había un borracho en el avión y empezó a hacer un escándalo. Y le dijeron, por favor, compórtese. Y finalmente no podían controlar al borracho y le dijeron al borracho, compórtese, por favor, respete al doctor Billy Graham que ya va allí adelante y usted está incomodando a todos los pasajeros y en especial esta persona tan respetable llamada Billy Graham. Entonces él dijo, yo quiero hablar con Billy Graham. Imagínense el problema. Fueron y hablaron con el doctor Billy Graham. Él dijo, claro, dígale que venga y yo hablo con él, no importa. Y el borracho fue hasta donde estaba Billy Graham. Le dije, ¿usted es Billy Graham? Le dijo, sí, yo soy Billy Graham, mucho gusto, no sabe cuánto me han servido sus sermones. Primera de Corintios 15, 33 dice, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Ojo, estamos en el mundo, pero somos luz de este mundo. No podemos vivir en una urna de cristal, pero hay personas con quien no nos conviene compartir. Hay personas con quien no nos conviene salir. Hay personas con quien no nos conviene hablar. Si sus amigos son rebeldes, usted se va a volver rebelde. Si sus amigos son borrachos, téngalo por seguro que usted se va a volver borracho. Si sus amigos se la pasan hablando vulgaridades, usted va a terminar hablando vulgaridades como sus amigos. Ojo, somos de este mundo, pero somos luz de este mundo. Entonces nos tenemos que meter en una urna de cristal para no hablar con nadie. No. Podemos compartir con muchas personas, pero no podemos ser amigos de todo el mundo. Porque imagínese usted, entonces usted viene a la iglesia, voy a poner este ejemplo, usted viene a la iglesia y canta, Rey sobre toda tempestad, Rey sobre la angustia, Rey sobre la enfermedad, Rey sobre toda circunstancia, Rey sobre la ruina, Rey, 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 y tú eres mi refugio, y tú eres mi anhelo, y usted se monta al carro y pone, devórame otra vez. O tú eres la chancla que yo dejé tirada. O pone perréame. O perrea, es perréame o perréame. Yo no sé. Estoy completamente desactualizado. Usted en un ambiente de optimismo, de cambiar su manera de pensar, y todos, entonces se va para donde el amigo que habla mal de todo el mundo, que es chismoso, que es criticón. ¿Usted le ha pasado que hay gente alrededor que pareciera que le quita a uno como todas las energías? Que uno habla con esa persona y uno queda como... ¿Sí conoce gente así? ¿O conoce gente que uno la ve y es como si el tiempo no hubiera pasado? Siguen con los mismos problemas, con las mismas dificultades, el mismo amargado. Esa gente hay que tener la distancia.
A esa gente hay que darle buenos consejos y hay que mostrarles el camino, pero esas personas hay que tenerlas de lejitos. Amén. Porque aunque somos luz del mundo, el que anda con sabios, sabio se vuelve, pero el que se envuelve con necios termina convirtiéndose en un necio. Y vamos, el último punto: haciéndonos creer que debemos obtener aprobación de ciertas personas para ser felices. Hay personas que viven buscando la aprobación de la gente. Las personas, o sea, un liderazgo inseguro vive buscando la aprobación de la gente. Un liderazgo inseguro vive buscando agradar a los demás. Pero Dios no nos llamó a agradar a todo el mundo. Dios nos llamó a agradar a Dios. Porque no hay nada más inteligente que vivir y hacer la voluntad de Dios. Y les tengo una noticia: si usted vive para agradar a los demás, le tengo una noticia: no a todos los va a agradar. Porque a algunos usted los va a agradar, pero a otros los va a desagradar. Y muchas veces, si usted quiere hacer lo bueno y vivir en rectitud, usted va a tener muchos enemigos alrededor suyo. Muchos. Y eso está establecido en las Sagradas Escrituras. Eso no me lo estoy inventando yo. Y la misma vida nos da ejemplo de que eso es verdad. Entonces, dice Gálatas capítulo 1, versículo 10. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensa que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Usted y yo somos siervos de Cristo. Quiero que cerremos los ojos y oremos. Y repitan conmigo lo siguiente: amado Padre Celestial, hoy confieso que he sido engañado en cualquiera de estas áreas, Señor. Y te pido perdón. Y confieso que he cedido muchas veces a lo que el mundo me ofrece a través de su pensamiento y filosofía. Pero yo declaro y afirmo que hay una sola verdad absoluta, y es la verdad de tu palabra. Creo que tu verdad me da libertad y que viviendo conforme a tus parámetros podré vivir una vida en plenitud y en gozo. En el nombre de Jesús, amén y amén.